En realidad es un libro extremadamente denso, se lee muy fácil, pero es de mucho contenido. Quise encontrar solamente algunos puntos muy breves para comentar. Son 11 para ponernos a todos también con la alineación. Lo primero y muy relevante que plantea Ciro en el libro es pues que el fútbol es una actividad económica que genera valor, y hay que verla de esa manera. De hecho, por ahí aparece la cifra de que la estimación de la Consultoría de Londres es que genera 500,000 millones de dólares al año. El último dato es que la economía mexicana vale 1.2 billones, entonces más o menos es como el 40% de la economía mexicana. El fútbol como actividad económica a nivel mundial. El fútbol genera entretenimiento, y el entretenimiento pues, es un productor de valor económico con toda la ley. Un segundo punto, a todos los mexicanos, no a todos, pero al 70% nos gusta el fútbol. Una encuesta que también aparece referida en el texto de Ciro, pues eso da una dimensión de por qué va a ser un éxito el libro, porque estamos metidos en este asunto futbolero 7 de cada 10. En el caso de los hombres, 9 de cada 10. En el caso de las mujeres, el 52%. Es decir, ya es mayoría en el género femenino el gusto por el fútbol. Y se contrasta, por ejemplo, con el 49% total de los aficionados al béis, el 36% de los aficionados al box. Muchos datos aparecen en el libro, por eso decía que está lleno de cifras, sumamente denso. Por ejemplo, los equipos que en términos absolutos más público atraen, en orden progresivo: Tigres en primer lugar, segundo América, tercero Atlas, a ver si ahora con la compra no se cae, Monterrey, y quinto León. Pero una omisión, me parece, Ciro, es que no aparecen los 5 más populares. La única referencia que tengo es la encuesta que se hace en Reforma acerca de las aficiones, donde aparece América primero, Chivas segundo, Cruz Azul tercero, Pumas cuarto, Tigres en quinto. No son los que más público atraen a los estadios, pero sí están entre los más populares. Un tercero, el Mundial. El gasto erogado por Brasil es superior para organizar el Mundial a la suma de los 2 mundiales previos juntos, 25.500 millones de dólares. El Mundial, por lo menos como está funcionando ahora, es un modelo de negocio que no es negocio para el país organizador, donde se socializan los costos, porque la mayor parte de estos recursos, 85% son fiscales, son del sector público, y la mayor parte de las ganancias son privadas. En primer lugar la FIFA, en segundo lugar la televisión, como los que se benefician de estos ingresos. Es como si tuviéramos en México un Foro Pro cada 4 años. Asimetría de costos, privatización de ganancias. Socialización de costos, privatización de ganancias. El cuarto, un análisis muy interesante que presenta Ciro sobre las ligas de fútbol. La más exitosa en fútbol soccer, la Premier League de Inglaterra, que comercializa directamente los derechos nacionales e internacionales de sus equipos. No lo hacen los equipos, sino la liga. 1.312 millones de euros, 1.700 millones de dólares más o menos, lo que obtiene la liga. Una referencia que no encontré en el texto, que es muy interesante, es aquel documento que hizo Protego, que hizo Pedro Aspe en 2006. La Liga de Fútbol le encargó entonces, en una de las múltiples crisis del fútbol mexicano, a Pedro Aspe que preparara un proyecto de reforma y de reestructuración completa de la Liga Mexicana. Y lo que hizo Pedro Aspe fue tomar el modelo de la Liga Premier, de la liga más exitosa del mundo en fútbol. Por ejemplo, separar la operación y comercialización de la primera división de la selección de fútbol, que sean instancias separadas y diferentes. Regularizar a los clubes. Ahí Aspe sacaba unos datos de los cuales, pese al IFAI, no pudo obtener Ciro, que es el porcentaje de jugadores que reciben su salario como salario, que están afiliados al IMSS.
En aquel entonces se encontró ASPE que era del 77%. 23% de los jugadores estaban sujetos entonces a un régimen de honorarios o de algún otro tipo de contrato. Otra sugerencia interesante es cobrarles más a las televisoras, es decir, que realmente los ingresos por derechos de televisión se convirtieran en ingresos relevantes de los equipos. Pues obviamente con esta última sugerencia, ese proyecto que se quedó en el cajón de muchos otros y no hubo tal reorganización del fútbol. Un quinto, salarios de los jugadores. Salarios o ingresos. Los dos mejores jugadores del orden también son los que consiguen más ingresos, Messi y Ronaldo. Sin embargo, la mayor parte de sus ingresos son por comercialización. El mejor pagado en términos de ingresos no es ninguno de los dos, es el sueco, ¿cómo se llama? Ibrahimovic. Él es el mejor pagado en términos estrictos de su salario, uno de los múltiples cuadritos que pone Ciro. El tema es natural en el mundo deportivo y de los espectáculos, pues el éxito trae consigo los ingresos y la mayor parte de los ingresos provienen de algo diferente a la remuneración directa, a los contratos comerciales principalmente. Sexto comentario, el aumento acelerado de los precios de los futbolistas no solo se debe a que es un trabajo altamente especializado, ser Messi pues no es muy fácil, sino también a la obsesión de los dueños de jalar el mejor talento. Es un modelo de valor de mercado, claro, hay, como en todos los mercados, muchas cosas imperfectas y se tienen obsesiones, como en el caso del Real Madrid, donde pues, se han hecho los fichajes, algunos muy exitosos y otros muy costosos y fracasados. Sin embargo, el valor del futbolista, el éxito del futbolista, seguramente determina mucho sus ingresos presentes y futuros. Con las atajadas de Ochoa aumentó su contratación, su valor seguramente en varios ceros el día de ayer. La pretensión de crear en el negocio del fútbol un estado de excepción frente a las leyes nacionales, negándole al trabajador la capacidad de decidir en dónde sí y dónde no laborar, es antiguo y vigente. Otra cita muy interesante del texto de Ciro. Sin duda es un caso de negocio excepcional el fútbol en ese sentido, y yo diría que es un poco más general que el mero estatuto laboral de los trabajadores, jugadores. La propia FIFA es un caso muy curioso donde no sabemos si los equipos primeramente están obligados por el reglamento de FIFA o por la legislación nacional, que frecuentemente entran en contradicción. El único parangón que encuentro pues, es el Vaticano. El Vaticano y la FIFA parecieran ser las dos únicas instancias que tienen este carácter de autoridad nacional. Un punto adicional, el 8, el trabajo infantil. Quizás el fútbol es uno de las pocas actividades en donde los niños quisieran trabajar con frecuencia. Hay quienes llevan a extremos de virtuosismo este hecho, como el caso del Barcelona, de donde aparecen Messi e Iniesta como dos de los emblemas de lo que es hoy el Barcelona, como parte de ese producto de trabajo infantil. Aquí en México no olvidemos los Pumas, que se dedican también mucho a identificar chavos y que luego revenden y hacen un excelente negocio, por cierto, igual que el Barcelona. Un punto 9, las sospechas en el fútbol, otro de los temas que aparece en el libro de Ciro. Y de primera salta la goleada de 6-0 que le propinó Argentina a Perú un 21 de junio de 1978. Si recuerdan, en aquel entonces, tras un arranque fracasado en el Mundial celebrado en su país, Argentina necesitaba ganarle por 4 goles de diferencia a Perú para clasificar. Le ganó por 6. Muy interesante la documentación que hace Ciro de los préstamos que el gobierno de Videla todavía, ¿verdad? Le hizo al gobierno de Bermúdez en Perú, pero bueno, simples coincidencias. Y bueno, el escándalo sin duda vigente de Qatar y la designación de este país como sede del Mundial.
El tema de la alteración de los pasaportes, 10ª observación, Ciro presenta ampliamente el caso de Argentina. Me hubiera gustado ver el caso de los cachirules. Recuerdan ustedes, en un torneo juvenil de la CONCACAF se modificaron las edades de los jugadores mexicanos allá en 1988 para poder tener más ventajas, y esto llevó a que México quedara excluido del Mundial de 1990, una ilustración de cómo en México pues la ley simplemente se abandonaba. Fue, por cierto, el periodista Antonio Moreno el que documentó aquel caso que se convirtió en emblemático, yo diría no solo del fútbol, sino de la violación de normas y de leyes en México, un tema pues, que puede dar para mucho. Y un último punto, el 11, que es la necesidad de un Estado fuerte y regulador serio en el caso del fútbol. Es algo relevante, pero también hay un episodio que no hay que perder de vista, 1974, una de las ocasiones en las cuales la Liga Mexicana se dividió virtualmente, había un grupo mayoritario y un grupo minoritario. El conflicto llegó a tal punto que un fin de semana no hubo fútbol. El resultado fue que Gustavo Petricholi, que creo que entonces era director general de ENAFI, fue nombrado por el presidente Echeverría alto comisionado del fútbol, la única ocasión en la historia que en México hemos tenido un alto comisionado del fútbol. Inmediatamente juntó a los equipos, dicen las malas lenguas que aparte el secretario de Hacienda llevó los expedientes y les dijo: señores, no puede quedarse este país sin fútbol otro fin de semana, y asunto arreglado. Se pusieron de acuerdo los equipos dentro de la liga. Un Estado fuerte y regulador sí, pero serio, lo cual no hemos tenido en México. 11 observaciones, 11 puntos que me parece simplemente son probaditas de un libro que